Vamos a compartir una reflexión alusiva obviamente a esta fecha. Yo quiero pedirte que abras tu Biblia ahí en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. El sábado fue el día del silencio. En la historia bíblica, el jueves por la tarde-noche fue el momento donde Jesús comparte la cena y momentos después es arrestado, ¿sí? Es crucificado y el día viernes es el día en que Él muere, ¿sí? Es el día de la muerte donde los discípulos entran en una confusión terrible. No sabían qué hacer, no sabían para dónde ir, no sabían qué pensar. Y entonces el día sábado es el día donde, bueno, estamos ahí. No hay señales, no hay nada a simple vista que nos pueda dar un indicio de que algo va a suceder. Es el día del silencio, ¿sí? Ahora, mirá lo que dice Mateo 27, del 57 al 61. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Es decir, este sepulcro en el que ponen a Jesús era de este hombre José de Arimatea, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Yo quiero reflexionar en 3 o 4 actitudes que yo veo en la vida de este discípulo. Este José de Arimatea no formaba parte de los 12. Primero, no formaba parte del grupo de los 12 a los que Jesús había elegido, pero dice la Biblia que era discípulo de Jesús. Este relato lo van a encontrar en los 4 evangelios. Me tomé el trabajo, obviamente, de leer evangelio por evangelio. Está en Mateo, que es el que acabamos de leer, está en Marcos, está en Lucas y está también en Juan. Es decir, eso nos habla de la importancia que tiene esta historia. Porque no todos los relatos se repiten en los 4 evangelios. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que algo el Señor nos quiere enseñar. José de Arimatea. Arimatea era un lugar, un pueblito de Judea, y de ahí procedía este hombre. Era un pueblito, chiquitito. Arimatea estaba alrededor de unos 35 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y como siempre hemos hablado y hemos dicho y hemos enseñado, las distancias quizá eran mayores porque no había los medios de locomoción que tenemos hoy. No es que José dijo, bueno, agarro el Duna y me voy a Jerusalén. No, tenía que hacer largo camino, muchas veces caminando. Entonces, estaba ubicado al noroeste de Jerusalén. Nos dice el texto también que este hombre, ¿cómo era? Rico. Era un hombre rico. La Biblia es descarnada, describe con punto y coma a las personas. ¿Sí? A las personas. Y el texto nos dice que este era un hombre rico que era discípulo de Jesús. Es decir, que también una persona adinerada puede convertirse en discípulo de Jesús. Cuando Jesús, o cuando aparece la enseñanza esa de que es más fácil que como dice el texto, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, y es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Está hablando de aquellos que ponen su confianza en las riquezas. Pero este hombre
de Arimatea era un hombre rico. Y dice el texto que acabamos de leer que era discípulo de Jesús. Entonces, lo que está diciendo ahí es que también puede haber alguien que sea discípulo de Cristo, un seguidor fiel de Cristo, y que tenga riquezas. Ahora, este hombre era discípulo. ¿Sí? Nada es imposible para Dios. A veces nos quedamos con que casi las riquezas son como una especie de maldición. Y las riquezas tienen que ver, o tenemos que entender que las riquezas Dios las da a aquellos que están preparados para administrarlas. En ningún momento la Biblia señala que las riquezas son una maldición. Lo que está diciendo es: ninguno puede servir a dos señores. Es decir, yo tengo que decidir a quién voy a servir, a Dios o a Mamón. ¿Sí? Que no es Jerry, ese está hasta acá. ¿Sí? Mamón es el dios en griego de la guita, de la plata. Entonces yo tengo que decidir qué voy a hacer con lo que Dios me ha dado. Cada uno de nosotros tiene riquezas, más, menos, pero tenemos. Y tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con esas riquezas, a quién las vamos a consagrar. Para poder convertirse en discípulo de Jesús y que los 4 evangelios lo señalen, evidentemente este hombre debe haber entendido este principio. ¿Sí? Lo debe haber entendido porque por algo quedó escrito. ¿Está bien? Entonces, necesitamos darnos cuenta de esto. No es un problema el recurso, los recursos que vos tenés. El problema es qué lugar ocupan en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en todo tu ser, esos recursos. ¿Está bien? ¿Se entendió? No es un problema para Dios bendecirte. No es un problema para Dios bendecirnos. Porque si no, no tendríamos que pedir absolutamente más nada. No pidamos más nada. Y muchas de nuestras oraciones tendrían que ser eliminadas porque no tendrían sentido. ¿Para qué le pedimos a Dios cosas? Dios quiere bendecirnos con cosas. ¿Sí? ¿Sí o no? Parece que eso. Sí, Dios te quiere bendecir con cosas. Dios nos quiere bendecir. Pero el tema es que nosotros tenemos que tener alineado nuestro corazón. Si nuestro corazón es recto delante de Dios, entonces tranquilo, Dios nos va a conceder lo que estamos pidiendo y Dios sabe que vamos a poder seguir sirviéndolo y siendo fiel a Él. Como este discípulo. ¿Sí? Este hombre, aparentemente José de Arimatea, se dedicaba, era el funebrero, era como el funebrero, se dedicaba, sería un vinilo de Arimatea. Se dedicaba a eso, por eso cuando el relato dice que lo pone en su sepulcro nuevo, era un sepulcro que este hombre había hecho en un lugar y ahí decide poner el cuerpo de Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. En los otros relatos, después les animo a que lean también los otros evangelios, van a descubrir, entre otras cosas, que este hombre era miembro del concilio religioso de aquella época también. Vamos a descubrir que él era un religioso, un integrante de la junta religiosa denominada o llamada Sanedrín. El Sanedrín era un lugar de suma importancia. Ahí no iba cualquiera. Ahí no iba cualquier persona, iba gente importante. O sea que mirá dónde estaba enquistado este hombre en la sociedad. Fíjate vos dónde había llegado, siendo un discípulo de Cristo, a dónde había llegado. ¿Por qué digo que era importante esa junta? Porque ellos, según la interpretación que digo que hacían de la ley, ellos juzgaban a nivel civil, moral, penal y religioso. Por eso esta gente fue la que condenó a Cristo, entre otros. Ellos decían culpable y el tipo tenía que morir. Porque era como la Corte Suprema de aquel entonces. ¿Sí? Por eso la importancia de entender dónde estaba metido. No estaba metido en cualquier lugar. Era un hombre de peso.
ocupaba un lugar importante. Entre otras cosas, la Biblia nos dice también que era varón justo y bueno. Eso lo van a encontrar en Lucas 23:50, que era miembro del concilio, y en Juan 19:38 van a encontrar también un aspecto que es muy llamativo en la vida de este hombre. Dice que era alguien que tenía miedito, era temeroso, tenía miedo. ¿Sí? Fíjense cuántas características de la vida de un solo hombre, que según la Biblia, insisto en esto, era un discípulo ¿de quién? De Jesús. Arimatea significa doble altura o lugar alto. Lugar alto, lugar visible. Quiero hablarles de 3 características que yo encuentro en la vida de este discípulo que a mí me llama la atención, que no tuvieron los demás. Número 1, cambió temor por valentía. Vamos a Juan 19:38. Juan 19:38. Dice, después de todo esto, de todo lo que había pasado con Jesús, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿cómo? Secretamente, por miedo de los judíos. Fíjate que Juan también hace énfasis en algo. Era discípulo de Jesús. Era un seguidor de Jesús. Tenía miedo, lógicamente. ¿Por qué razón? Porque él había visto todo lo que había padecido Jesús por causa de Jesús mismo. Él había visto cómo habían tratado a Jesús y a sus discípulos. Él había visto cómo muchas veces se habían levantado en contra de Jesús. Había visto cómo lo habían maltratado, cómo lo habían desfigurado, cómo lo habían abofeteado, cómo lo habían escupido. Entonces él no quería, lógicamente, pasar esa situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Dice que era un discípulo, pero que se mantenía en secreto por miedo de los judíos. No quería que el miembro o los miembros restantes del concilio, de esa junta que les mencioné recién, dijeran, este también es de ellos, vamos a matarlo. ¿Sí? En Marcos 15:43 vamos a encontrar ahí algo que este muchacho, este discípulo de Jesús hace y que nos da también la pauta de que cambió la valentía o el temor por valentía. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró como osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Vos imaginate lo que era entrar delante de Pilato. Osadamente. ¿Cómo habrá sido osadamente? Yo me imagino abriendo la puerta, Pilato, quiero llevarme el cuerpo de Jesús. ¿Sí? No habrá sido ¿hay alguien ahí? ¿Puedo pasar? No, yo creo que habrá sido una entrada brusca, abrupta, delante de Pilato, que era el gobernador de toda esa región, que fue uno de los que podría haber evitado que Jesús muriera, pero no hizo absolutamente nada. Imagínate imagínate la escena. Trata de ponerte vos en los zapatos de este José de Arimatea. Es como si vos fueras hoy y golpearas la puerta del municipio, entraras violentamente y le dijeras a la intendenta, no sé, algo, vengo a buscar tal cosa, que para mí o que para vos es importante. Imagínate el momento. Nosotros leemos la Biblia y la leemos muy rápido a veces, y no nos detenemos a pensar que esa gente fue de carne y hueso como vos y como yo, que lucharon con un montón de cosas. Cambiar el miedo por valentía no es fácil a veces.
cambiar el miedo por la valentía no es sencillo muchas veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces luchamos nosotros con los miedos, con las inseguridades, con los temores? ¿Cuántas veces tenemos dudas, incertidumbre? ¿Cuántas veces nos tenemos que reponer a ciertas cosas que hemos vivido? Y una y otra vez, cuando vas a hacer algo, vienen a tu mente esos recuerdos de situaciones que viviste, donde atravesaste miedo, dudas, incertidumbre. Este hombre había visto cómo habían tratado a Jesús. Sabía cuál era el fin de Jesús por causa de predicar, de pregonar el mensaje que él predicaba. Aún así, él se había transformado en un discípulo fiel de Jesús. Pero ahora dice que era miedoso, que tenía miedo por causa de los judíos, pero sin embargo ahora, en un arrojo enorme, cambia ese miedo por valentía y va delante de Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. ¿Vos te crees que lo habrá pensado? ¿Y si este se revira y me manda a matar? ¿Y si este se enloquece un poquito y de repente elige, no sé, cortarme la cabeza? Ahora, fíjate cómo este hombre se transforma de repente de ser un ignoto, un desconocido, prácticamente conocido solamente para Jesús y para algún que otro discípulo, pasa a ser un tipo que es recordado en los 4 evangelios por la actitud que tuvo. Cambió el miedo, dejó el miedo a un costado y agarró y dijo: yo voy a ser valiente. Valentía no significa ausencia de miedo, significa trabajar, hacer a pesar del miedo. Todos nosotros tenemos miedo muchas veces. Miedo a que las cosas no salgan, miedo a que las cosas no funcionen. Ahora, tenemos 2 alternativas. O nos dejamos dominar por el miedo y no hacemos nada, o cambiamos el miedo en valentía, por valentía. Y hacemos, aún sabiendo que las cosas pueden empeorar. Fíjate la actitud de este discípulo de Jesús. Un tal José de Arimatea, de un pueblito lejano. Un desconocido prácticamente. Desconocido para la tierra, pero evidentemente para el cielo fue un ilustre. Una persona que quedó grabada en la historia, y los 4 escritores bíblicos, los 4 evangelios, se tomaron el trabajo de dejarlo ahí marcado para que nosotros aprendamos. ¿Sí? ¿Cuántas veces tenemos miedo nosotros? Muchas. ¿Qué hacemos con ese miedo? Bueno, el desafío es cambiar el miedo por valentía. Dejar el miedo a un costado, dejar el temor a un costado y empezar a actuar como actuó este hombre, con valentía. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo. Porque una cosa es tener miedo, el miedo normal y natural que todos podemos tener frente a ciertas situaciones. Y otra cosa es permitir que ese miedo se transforme en un espíritu que gobierna nuestra vida y nuestras decisiones. Todos tenemos miedo. Si viene un auto a 200 km por hora y vos estás parado ahí, es lógico que te agarre miedo, porque, che, me van a reventar este. Es lógico. Ahora, no podemos permitir que ese miedo nos impida, por ejemplo, salir de casa. No voy a salir de casa porque a ver si me pasa algo. Y hay gente que vive así. No me muevo porque a ver si me pasa algo. Entonces eso no es miedo normal y natural, es un espíritu de temor que gobierna, que oprime, que ata, que paraliza. ¿Sí? Y este hombre eligió correr el riesgo. Eligió correr un riesgo. Ir delante de Pilato no era ir a hablar con el vecino. Era ir delante de un tipo que podía bajar el martillo y hacer que a vos te maten. Que a este hombre lo maten. ¿Sí? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Entonces, no es casualidad lo que sucede en este relato o en estos relatos. No es casualidad. Evidentemente, muchas veces, por ir contra la corriente, por hablar lo que hablamos, el miedo puede aparecer.
Ahora, no tenemos que permitir que el miedo nos gobierne. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender y saber que vamos contra un sistema que viene contra nosotros, contra el mensaje que profesamos, contra la fe que declaramos. Aparentemente, el resto de los discípulos habían vuelto a su anterior vida. Es decir, cada uno, luego de ver lo que había ocurrido con Jesús, emprendió un viaje de regreso a su anterior vida. Me llama la atención que no veo a ningún otro discípulo. No aparece Pedro, no aparece Tomás, no aparece Juan. Por lo menos en el relato no se los menciona. ¿Sabes a quién sí menciona? Uno de los relatos, uno de los escritores bíblicos menciona a Nicodemo. Nicodemo era un religioso con quien Jesús había tenido una charla y Jesús le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Fíjate, dos personas que ninguno de nosotros hubiese imaginado estaban ahí. Jesús estaba colgando de la cruz porque la tradición, el método romano de tortura indicaba que el crucificado tenía que quedar hasta que finalmente pasaran varios días, porque generalmente no morían en pocas horas. El crucificado no moría automáticamente, moría con el paso de los días. Moría producto de las heridas, de las infecciones que le generaban las heridas. Pero en un texto bíblico dice que, y habiendo dicho esto, Jesús expiró. Es decir, Jesús mismo determina el momento de su muerte. Fíjate la soberanía del Padre, de Dios. Él no esperó que pasaran varios días para morir, como habitualmente ocurría con el resto de los crucificados. Dijo lo que tenía que decir y, habiéndolo dicho, expiró, entregó su espíritu. Eso es Dios obrando en plenitud en su total soberanía. Yo decido poner mi vida, dijo Jesús. Nadie me quita la vida, yo decido entregarla. Y tengo poder para ponerla, y para volver a tomarla. Y así como tengo ese poder, también decido el momento de mi muerte. Y habiendo dicho esto, expiró, entregó el espíritu. Esa es la grandeza de este Jesús al que nosotros amamos y servimos. ¿Sí? Amén. Ahí nomás lo tenés, en Mateo 27. Volvamos a Mateo. 27:50. Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo? Entregó el espíritu. Terminó su agonía. Terminó ahí. ¿Sí? Ahora, vuelvo a lo que les decía recién. Me llama la atención que no aparece ninguno de los otros discípulos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Qué habrán pensado? Ya habían quedado atrás todos esos momentos maravillosos con el Señor, tantas cosas vividas, tantos milagros vistos, tantas enseñanzas recibidas. Jesús desde el vamos empezó a hablar, y desde que entendió que el tiempo se acercaba empezó a hablarles: muchachos, yo voy a morir, al tercer día voy a resucitar. Pero sin embargo parece que la cosa para ellos no fue clara, porque todos volvieron a sus anteriores ocupaciones. ¿Sí? Todos volvieron a su vida anterior. Ahora comenzaba otra historia y el presente indicaba que Jesús había muerto y con él la esperanza de muchos. Mientras todos los demás decidieron retomar sus viejas ocupaciones, este discípulo, que al parecer hasta ese momento era uno más, resultó no ser uno más, fue alguien distinto, diferente. Ya el Señor había muerto mucho antes de lo que se esperaba,
Y este discípulo, un desconocido, tal vez para muchos, toma la decisión de hacer lo que el resto no hizo. Fue a Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Teniendo miedo, dice que entra osadamente, cambió miedo por valentía. Necesitamos definitivamente discípulos del Señor que cambien su miedo por valentía. Que dejen de tener miedo de qué va a pasar con la crisis económica, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con aquello. Tenemos que cambiar el miedo por valentía. Porque en la medida en que nosotros nos dejemos gobernar por el miedo, nunca vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y esto es lo que nos enseña este hombre llamado José de Arimatea. Cambió el miedo por valentía. Tenemos que convertirnos en discípulos valientes. Tenemos que cambiar, dejar el miedo a un costado. Tenemos que cambiar, discípulos valientes, que sean más osados que temerosos, que se atreven a vencer el miedo con más arrojo y valentía. Discípulos que entienden que el temor no proviene de Dios, no forma parte de su espíritu, ni es un fruto que provenga del Señor. Gente con miedo, que por eso no puede vivir la fe. La iglesia del Señor necesita discípulos así. Gente valiente. Y yo digo, un discípulo. Ese es el título de este mensaje, un discípulo. Tenía 12 y tenía más. Y seguidores ni hablar. Pero un discípulo se quedó cuando nadie se quedó. Uno solo. Todos los demás se habían ido. Muertos de miedo, dice otro relato. Pero uno se quedó. Uno quedó. Un discípulo. A mí me enseña mucho este José. A mí me enseña mucho. Porque eso me dice que podemos estar rodeados de miles de personas que profesan amar y servir al Señor. Pero en el momento de mayor dificultad, en el momento donde parecía que ya no había nada más por hacer y por esperar, un discípulo, un ignoto, un desconocido para muchos, permaneció ahí. Todos los demás, los grandes, Juan, Pedro, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Tenemos que desechar los miedos en nuestra vida y transformarnos en discípulos del Señor valientes. Amén. Los miedos y temores convierten grandes sueños en terribles pesadillas. Generan que potenciales enormes queden en el más profundo de los olvidos. Frente a cualquier desafío que tengas en tu vida, siempre el miedo te va a intentar convencer de que no lo tenés que hacer. Va a intentar inmovilizarte, pero tenemos que ser valientes. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. 365 veces aparece la frase no temas en la Biblia. 365 veces. ¿Sabe algo Dios, no? Todos los días viene Dios y te dice no temas, no temas, no temas, no temas. Es que no sé qué hacer, no tengas miedo. No tengas temor. 365 veces, no tengas miedo de lo que vendrá. No tengas miedo de lo que pueda pasar. No permitas que el temor gobierne tu vida. No temas, porque yo soy tu Dios. Amén. En segundo lugar, primero dijimos, cambió miedo por valentía. En segundo lugar, algo que me apasiona de este José, no se desentendió del cuerpo del Señor. No se desentendió del cuerpo del Señor. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? Hoy, la iglesia. En ese momento era el cuerpo físico de Jesús. Hoy es la iglesia.
Pero este hombre, José de Arimatea, insisto en esto, un discípulo, quizá el menos conocido, no se desentendió del cuerpo del Señor. No se desentendió. Mirá lo que dice el versículo 58, Mateo 27, 58 al 60. Dice, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, este José, y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. A pesar del miedo que tenía, a pesar de lo que quizá habrá pensado durante ese momento, no se desentendió del cuerpo. A pesar de lo que pudiera pasarle, de lo que pudiera suceder con su propia vida, habiendo visto cómo habían tratado a su maestro, él decidió no desentenderse del cuerpo. Jesús ya estaba muerto, acababa de morir, pero aún así algo pasaba seguramente en el interior de este hombre que fue a Pilato corriendo riesgos de él perder su vida y fue delante de este hombre, de este gobernador, a pedir el cuerpo de su maestro. No se desentendió del cuerpo. ¿Cuánta gente necesitamos así? Que amen tanto a Jesús que no les importe perder la vida. Que podamos nosotros transformarnos así, en personas así. Que amemos tanto al Señor que no nos importe nuestra vida. Que no nos importe nuestra vida. Porque nuestra vida, al fin y al cabo, como dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no sé lo que quiero, porque por un lado quiero, le decía a los que le escribía, creo que era la iglesia de Galacia, le decía, porque por un lado quiero estar con ustedes, pero por otro lado quiero irme a estar con el Señor también. Porque para mí el vivir es Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Esas declaraciones las puede hacer un hombre que ha dejado de pensar en sí mismo, una persona que ha dejado de pensar en sí mismo, que ahora entendió por qué y para qué vive. ¿Amén? Porque si no es imposible que podamos hacer semejantes declaraciones si toda nuestra vida gira alrededor nuestro. La vida de Pablo cobró sentido y él pensaba realmente que era un hombre de Dios hasta que realmente se encuentra con Dios. Él pensaba que servía a Dios hasta que tuvo un encuentro con Dios. Él pensaba que lo que hacía era agradable a Dios hasta que se encuentra con Dios y Dios le dice, esto no es nada. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, darle patadas al aguijón. Este José de Arimatea no se desentendió del cuerpo, la cosa estaba difícil, acababa de morir Jesús, sin embargo él va delante de Pilato y le pide el cuerpo. Tenemos que aprender a no desentendernos de lo que pasa en el cuerpo, y esto va para todos como iglesia. No podemos desentendernos del cuerpo porque eso habla de la valoración que nosotros hacemos de quién es nuestro maestro. ¿Sí? Esa es la valoración, es la muestra más grande del amor que nosotros manifestamos hacia Cristo, el amor que tenemos por su cuerpo. Amar a Cristo implica amar lo que Él amó, y Pablo dice en Efesios que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó a la iglesia si la iglesia no existía? Sí existía. Sí existía. La mente de Dios ya era una realidad. Cristo se iba, pero Él sabía que en poco tiempo la iglesia iba a ser realmente lo que fue llamada a ser. Los trastornadores del mundo entero. ¿Sí? Entonces este hombre lleno de miedo, desconocido, no se desentendió del cuerpo de Jesús.
a pesar de la duda, del miedo que seguramente habrán querido llenar su mente y su corazón, fueron delante de Pilatos a reclamar el cuerpo de su maestro. Mi pregunta es esta y quiero transmitírtela. ¿Y el resto qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban los demás? ¿Haciendo qué? ¿Qué otra cosa era tan importante como para dejar todo hacia la deriva? Que sea lo que tenga que ser. Todos aquellos con los que el Señor había compartido momentos sublimes durante su estadía en la tierra, ¿dónde estaban? Yo a veces me pregunto, tanta gente ha sido bendecida, tanta gente ha recibido milagros de parte de Dios, ¿dónde están? ¿Haciendo qué? Ahora, yo me imagino a Pedro diciendo, bueno, todo se terminó y la vida continúa. Muchachos, me imagino mirando a los discípulos que estaban ahí, fue bueno mientras duró. O como diría alguien contemporáneo en nuestros días, ha sido una historia hermosísima. Pero la vida continúa. Nadie se preocupó por saber qué iba a pasar con el cuerpo del Señor. Nadie se puso a pensar. Los que habían visto sus milagros más extraordinarios y habían escuchado sus enseñanzas más excelsas, ¿qué estaban haciendo en ese momento? ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? La verdadera espiritualidad es aquella que se pone de manifiesto cuando las cosas no están bien. El verdadero amor que vos manifestás hacia el Señor se pone de manifiesto cuando las cosas van mal y a pesar de eso vos te mantenés firme. Amén. Esa es la verdadera espiritualidad, no cuando las cosas van bien. Cuando van las cosas bien no necesitamos Dios, no necesitamos fe, no necesitamos iglesia. Pero cuando la cosa se pone cuesta arriba, ¿de qué te agarrás? ¿De qué te agarrás? ¿De dónde te agarrás para seguir adelante? Cristianos que en lugar de agarrar y decir vamos a mantener en alto lo que nuestro Señor nos enseñó, en el momento de dificultad abandonan. Por eso encontrás a un José, un discípulo, José de Arimatea, el menos conocido, pero que fue recordado por los 4 escritores bíblicos. Es un ilustre en el cielo. Quizá en la tierra no se habla mucho de él, pero el cielo, yo me imagino que lo habrá condecorado. Y si yo hubiese sido Dios, ¿sabes qué hubiese hecho? Yo hubiese hablado con el Espíritu Santo y le hubiese dicho, inspirarlo para que escriba que sea un libro de la Biblia. Porque lo que hizo es muy relevante para toda la obra que luego vendría. ¿Sí? Impresionante lo de este José. Aparece en escena cuando todos los demás se han marchado, cuando todos los demás desaparecieron y se desentendieron de todo. Es el que se hace cargo cuando todos los demás se han borrado. Es el que decide seguir adelante cuando la mayoría no tiene ganas de nada. Es el que sigue creyendo cuando todos los demás ya han perdido la fe y la esperanza. Un discípulo diferente, un distinto. Y en tercer lugar, quiero hablarte de lo último que hizo. Intercedió por el cuerpo del Señor. Es decir, no solamente no se desentendió, sino que además tomó un rol de intercesor delante de Pilato por el cuerpo de Jesús. Intercedió por el cuerpo de Jesús. Mateo 27:58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Un discípulo fiel, un distinto. Necesitábamos
transformarnos en personas como este hombre, José de Arimatea. José de Arimatea, que dejó el miedo a un costado, se revistió de valentía, que no se desentendió del cuerpo del Señor sabiendo que podía perder su propia vida, que no dejó de interceder ante quien fuese por su maestro, por el cuerpo de su maestro. José de Arimatea, cuánto amaba a su maestro. Imagínate lo que significaba ir delante de este hombre, Pilato. Imagínate lo que habrá pensado: ¿y si me matan como lo hicieron con Jesús? ¿Y si me pasa lo mismo por ser discípulo de Él? Seguro que habrá luchado por cosas así, pero el amor siempre vence al temor. El amor echa fuera todo temor. El amor de Cristo, el amor de Dios, cuando viene a nuestra vida, elimina todo temor. Amén. Él amaba más a Jesús y por eso pudo imponerse al miedo. Nunca nos vamos a jugar por el Señor mientras el miedo sea más grande que nuestro amor por Él. Nunca. Nunca. Por eso vemos a muchos que en tiempos difíciles abandonan el cuerpo, abandonan al Señor. Pero gracias a Dios que siempre hay un José de Arimatea, un discípulo diferente, un distinto, uno de raza superior, uno de esos que no se rinden, que no pierden la esperanza, uno que le dice al Señor: yo te creo y si prometiste algo, sé que lo vas a cumplir. Amén. El Señor le había dicho a sus discípulos: me van a matar, pero al tercer día me voy a levantar. Y este José de Arimatea, ¿sabes qué dijo? En versión contemporánea: elijo creer. ¿Y vos? Y fue delante de Pilato, un distinto. Si crees, al que cree todo le es posible. Amén. Seremos nosotros un José de Arimatea de estos días, un contemporáneo a este hombre, un parecido a este hombre. Imitaremos la conducta de este hombre, podremos dejar el miedo de lado y transformarnos en personas que no nos desentendemos del cuerpo de Cristo. Yo sé que sí lo podemos hacer. Y sé que en nosotros está el deseo de honrar y amar al Señor hasta el final de nuestros días. Amén. Nos ponemos de pie.